tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y esta semana, ya bien se lo dije al principio de la semana, tenemos dos temas ganadores que salieron en la encuesta, que si usted no le ha puesto la campanita a su suscripción, póngasela, porque así puede decidir cuál es el orden de los programas que vamos haciendo en un futuro que son para usted. Y el segundo tema, con el que nos habíamos quedado, tiene que ver con el sentirse insignificante. ¿Qué es esto? ¿Es una cuestión que nos enferma? ¿Es una cuestión patológica? Nos vamos a poner aquí a divagar un poquito sobre la cuestión ética y moral de nuestro lugar en el mundo. Realmente es una pregunta existencial esto. El sentirnos insignificantes lo podríamos ligar a un montón de situaciones. Podríamos pensar tal vez que una persona que esté en una depresión profunda sea un pensamiento recurrente o hasta intrusivo el pensarse como que soy una basura, soy una cucaracha, yo no tengo ningún impacto, si vivo o muero no le importa a nadie en este mundo por estar sumidos en una situación depresiva. Déjeme le digo que si ese es nuestro pensamiento y eso es lo que estamos intentando entender como si es normal o no es normal, que me siente insignificante, pues definitivamente no es normal. ¿Por qué? Porque está ligado a una situación depresiva. Y en el momento en el que estamos así, justamente en ese tipo de pensamientos, si se fija, hay algo alterado en nuestra percepción de la realidad. Y eso es lo que lo vuelve una cuestión patológica. Porque si bien tal vez no somos la persona más relevante, le aseguro que a alguien le da gusto verlo. Y si no nos da, y si no hay alguien que le da gusto verlo, le aseguro que algo puede usted aportar al mundo. Tal vez no se ha dedicado a hacer muchos amigos, tal vez no tiene muchas conexiones, pero las podría hacer a partir del día de hoy. Y ese es el asunto, que eso no lo vemos, porque nosotros estamos intentando justificar en nuestra cabeza, estamos dándole vueltas a lo mismo, porque nos estamos atacando a nosotros mismos. Imagínense como que una parte de nuestra agresión queda volcada de regreso hacia nosotros y nos estamos como cacheteando. ¿Por qué? Pues por todo el odio que sentimos. Eso lo podemos entender de una manera como la depresión. Toda nuestra furia vuelta hacia nosotros y que nos empieza a sumir en esas ideas y que para algunas personas termina en hacerse daño, ¿no? En intentar quitarse la vida o en cometer ciertos actos que nos ponen en muchísimo peligro. Pero justamente ahí la cuestión es el sentirse insignificante está ligado a otra enfermedad. Y es una enfermedad bastante grave que lo hemos cubierto en otros videos alrededor justamente de la depresión, que es cuál es la diferencia entre estar deprimido y estar triste. Si a usted le interesa un poquito más saber un poquito más alrededor de la depresión con este enfoque que estamos tocando en este canal, le invito a que, a que busquen las listas de reproducción esos temas específicamente, porque ya el otro día me di cuenta que tenemos más de 300 videos ya, qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Y realmente van a haber muchos temas que voy a repetir porque pues, hay un límite de las cosas que podemos hablar, pero siempre es como volver a revisar algo y ver qué es lo que hemos aprendido en el camino y también con sus preguntas, porque aparte termina siendo esto un diálogo. Pero en ese sentido, el sentirnos insignificantes, si estamos en una situación de depresión, ahí es en donde podríamos empezarle a rascar para entender qué es lo que nos sucede. Pero ahora nos vamos a enfocar un poquito más a entender cómo ese tipo de ideas y de pensamientos nos pueden llegar sin necesidad de estar deprimidos, sino como si fuera un tipo de pesimismo con el que andamos por el mundo. Fíjese muy bien a qué me refiero con esto. Hay ciertos pensamientos que nosotros podemos llegar como a asumir que el mundo es así, simplemente. Y esto, hay cosas que están ligadas a la realidad, por ejemplo, el envejecimiento, ¿no? Todos envejecemos y es algo que pues, realmente nos va a costar bastante trabajo entender a un nivel pues, profundo en el impacto que tiene en nuestra vida, pero es algo que nos resignamos tarde o temprano, que nos damos cuenta de que pues, por más que queramos, el tiempo no se va a detener para nosotros. Por más que podamos extender, somos mortales, somos finitos y por más buena salud que tengamos, pues, nos vamos a acabar en algún momento. Y esto es algo que si se fija, como se lo estoy diciendo, tenemos que asumir y es como medio rendirnos ante un aspecto de la existencia en sí, de nuestra condición humana. Y no es rendirnos así como que, bueno, y entonces ahora ya como caballo me tiro, ¿no? Y ya no me voy a mover. No, pero es saber que tenemos eso y dejar de luchar contra cosas que son imposibles de lidiar en la situación en la que estamos ahorita. No va a haber angustia, o sea, no va a haber así como un punto en el que si yo me angustio lo suficiente porque me voy a morir, me vaya a dejar de morir.
o que mis seres queridos se vayan a morir. Si yo me estoy angustiando, no lo estoy deteniendo, nada más me estoy haciendo peor la situación. Entonces, hay un punto en el cual decimos, así son las cosas. Y de repente empezamos a ver que familiares empiezan a morir, que seres queridos empiezan a morir, y es cada vez como que resulta más resignarse, ¿no? Decir, bueno, pues es algo que pasa y claro que se les va a extrañar y es algo que nos va a suceder a todos. Cuando pensamos en la situación de sentirnos insignificantes, esto es algo que también puede girar en ese sentido. Y es más bien como una situación de derrotismo. Como se lo estaba diciendo, es una cuestión como de una negatividad que vamos cargando y que sentimos que vivimos como más apegados a ciertas partes de la realidad. Y no es del todo por ese sentido. Vamos entendiendo un poquito más qué es esto. Cuando nos sentimos insignificantes es como si nada de lo que yo hiciera fuera a cambiar nada de mi entorno. Y esto también lo podríamos ligar a una cuestión de depresión, pero si se fija, no estamos como en el hoyo, sino que es más como darle una justificación a ciertos aspectos que tal vez yo no quisiera enfrentar y que simplemente me doy por vencido. Por ejemplo, hay personas que pueden llegar a experimentar esto como decir, pues es que yo nunca voy a tener una pareja. Yo nunca voy a tener una pareja, es imposible. ¿Quién se va a fijar en mí? ¿Quién quisiera compartir el tiempo conmigo? Entonces, pues mejor dejo de buscarlo, ¿no? Ya nada más, ¿para qué me angustio si ya sé que no va a suceder? Ese es el tipo de derrotismo que le digo, porque es más bien como que nosotros ya no queremos hacer nada al respecto y nos estamos queriendo justificar con ciertos aspectos de la realidad. Por ejemplo, es que nadie va a quererme. ¿Por qué nadie iría a quererme? Piénselo. Pues es que, ¿por qué? Pues porque no me baño, porque soy bien insoportable, porque me pongo violento, porque no me gusta que me digan que no. Pues entonces, la cuestión es que no me voy a relacionar porque yo no estoy haciendo nada por lidiar con esas partes espantosas de mi personalidad para poder agradarle a los demás. No es que sea una parte de la realidad que yo ya no pueda cambiar. Como algo que no pudiéramos cambiar, el sol va a explotar en tantos millones de años. Va a explotar y nos va a consumir el planeta los que quedemos en esos millones de años. Muy optimistas estamos en ese sentido. Eso es algo que no podemos hacer nada al respecto. Pero bañarnos y empezar a tener una plática más agradable y empezar a trabajar en nosotros mismos, tal vez ir a psicoterapia, tal vez empezar a trabajar en nuestro desarrollo. Eso es algo que sí podemos hacer y estamos como renunciando a la idea de que lo podemos hacer justamente para justificar nuestra flojera y esta parte de sentir que nos angustiamos porque decimos, yo así vivo más tranquilo. Fíjese cómo ese mismo tipo de situación ante las derrotas puede girar alrededor del trabajo. Pues es que ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué me pongo a estudiar algo más? ¿Para qué me pongo a enviar currículums? Ya, hombre, ya, sí. Pues así como estoy, le voy rascando los centavitos, pues no pasa nada, no importa que me vaya a jubilar con una mano adelante y una atrás, pues no voy a hacer un patrimonio, pero bueno, igual ya veremos a ver qué pasa. Eso es lo mismo. Va en ese sentido, ¿por qué? Porque qué miedo enfrentarme a ese rechazo tal vez de empezar a mandar currículums y darme cuenta de que pues, tal vez tengo que hacer ciertas cosas. Y entonces nos queremos hacer pensar que así es la vida y no va por ese lado. ¿Por qué? Porque son cosas, el sol no podemos cambiar que vaya a explotar. Ahorita, ¿no? Imagínense que tal vez ya en todos esos millones de años tenemos la tecnología para alinear las estrellas, pero ahorita no va a pasar y no va a suceder. Entonces, ¿de qué nos estamos preocupando en ese sentido? Pero nuevamente, yo buscar un mejor empleo, yo empezar a prepararme de otra manera, tal vez mis expectativas las tengo que alinear a mi situación, en el país en el que vivo, en la situación que estoy yo, ¿no? Tal vez de repente me dio por meterme a estudiar a mis 60 años, a ver si me cae un mejor empleo, pues la vamos a tener más difícil, pero de que podemos hacer algo, porque si estamos seguros de que algo nos va a fastidiar es quedarnos sentados. ¿Por qué? Porque simplemente no lo intentamos y no tuvimos nada extra, porque, bueno, pero pues es que ¿para qué estudio? Pues al menos para saber más, al menos para activarse un poquito. Tal vez no todas nuestras inversiones nos van a regresar con creces, pero eso nos va haciendo una persona distinta, nos va dando más material, más representaciones, más cosas para salir, para disfrutar, no porque todo se traduzca en dinero. Entonces, fíjese cómo otra vez esa parte de sentirnos insignificantes, ¿no? De que nada de lo que yo hago, ¿para qué voy a votar? ¿Para qué hago todas estas cosas? Oiga, pues por hacerlo, por también hacer un esfuerzo, por darnos cuenta, por entender el proceso y por enterarnos del mundo que está a nuestro alrededor. Esta situación de la derrota tiene que ver justamente con cómo vamos lidiando nosotros tal vez ahora sí con una situación de nuestra propia autoestima, en el lugar en el que nos vemos. Y justamente
aquí es en donde vamos a pasar a entender otra parte que tal vez tenga que ver más con una situación de cómo vamos nosotros enfrentando la vida alrededor de las expectativas que pusieron nuestros padres en nosotros. Y esto lo vamos a poder jalar desde el lado que estaba hablándole de la depresión, ahorita de esta situación de derrotismo, pero fíjese cómo si lo planteamos como si fuera una situación filosófica, nos va a dar un poquito más de elementos para entender en dónde estoy parado yo, porque esta sensación nos va llegando a todos. Es algo que, como le digo, dependiendo del momento de nuestra vida en el que estemos y cómo nos vayan funcionando las cosas, vamos a tener este tipo como de golpes de realidad. Fíjese, va sucediendo algo cuando nosotros estamos muy, muy jóvenes, que se dice que nos queremos comer el mundo a puños, ¿no? Como que todo se puede, todo se va a poder hacer, porque no tenemos mucha experiencia, tal vez, de cómo suceda más allá de nuestros propios deseos. ¿No? Otra vez estaríamos como ese niño que, claro, es que él va a ser el mejor astronauta y pues el niño no se da cuenta de que pues, tal vez no tenga los medios y no se vaya a proporcionar los medios, aunque él se esfuerce, él tal vez podría hacer otra cosa y podría destacar, pero tal vez no va a poder llegar a ser astronauta esa persona. Ya escuché que alguien dijo, no, porque lo que nosotros deseamos es lo más importante. No, seamos sinceros, no va por ese lado. Hay muchas cosas que la realidad se nos impone. Si nosotros vamos como, por ejemplo, imagínese Stephen Hawking, ¿no? Que tenía esta enfermedad neurodegenerativa y que hubiera querido ser astronauta. Pues no iba a llegar. Y pues bueno, pero pues lo pudieron llevar a experimentar la gravedad cero, sí, pero no iba a ser astronauta. El hombre pudo ser un montón de cosas más, pero la situación, nuestra realidad se nos impone. No todo lo que queremos va a lograrse. Y eso es lo que pasa cuando somos jóvenes, que no estamos al tanto de hasta dónde vamos teniendo nuestros límites de capacidades, porque todos los tenemos. Pero fíjese cómo, ahí en esta situación filosófica que le digo, puede que en nuestra casa se nos haya intentado educar de dos maneras. Por un lado, se nos pudo haber dicho que nosotros tenemos que ser el mejor, que nosotros tenemos que destacar, que nosotros tenemos que ser el más inteligente, el más trabajador, el más aplicado, el más guapo, el más todo. Y esto lo llevamos como mochila y como insignia toda nuestra vida. Es dificilísimo sacudirse este tipo de ideas, porque eso es algo que se nos dio de comer, así como si lo hubiéramos mamado en el momento, ya se hizo parte de nosotros. Pero esto pudiéramos entender un poquito hasta dónde realmente era una cuestión enteramente narcisista de nuestros padres y hasta dónde era, digamos, el deseo de que nosotros fuéramos grandiosos, porque esto es algo pues, maravilloso de nuestros padres. Realmente, si nuestros padres nos ven mejores de lo que somos, nos empujan a ser mejores de lo que somos en el momento. Si no se nos inyecta esa parte libidinal de decirnos, adelante, tú puedes, yo te veo bien, yo te quiero, yo sé que tú puedes hacer todas esas cosas desde la realidad, otra vez, ¿no? Porque si nos dicen cosas que solamente van aludiendo a su narcisismo, como se lo estaba diciendo, ¿no? Yo quiero que tú seas, para mí es importante que tú seas el más inteligente. No, simplemente es por empujar nuestras capacidades. Ahí es en donde se ve la diferencia. Entonces, fíjese cómo nosotros vamos a ir cargando esta idea de que para disfrutar de la vida tenemos que ser alguien destacado. Que solamente las personas que destacan son las personas que pueden disfrutar realmente del mundo. Y esto no podría ser más mentira. Y esto ni siquiera era la manera en la que lo experimentaban nuestros padres, porque si entonces, fíjese, ahí podemos darnos cuenta más o menos en dónde estaba puesto el narcisismo de nuestros padres, de qué tanto de lo que nos exigieron eran ellos. ¿No? Porque tal vez uno podría decir, es que tú tienes que ser el más inteligente. Y uno podría decir, pues mi padre no se destacó nunca por eso, ¿por qué le dio por estarme atosigando? Porque ese es el asunto, por estarme atosigando con que yo fuera el más inteligente y que si sacaba un 9 en matemáticas me llovían sopapos. ¿De dónde sacó? Pues si él ni siquiera estudió. O sea, no se sabía la tabla del 8, mi papá se la sabía hasta la del 4. Fíjese cómo entonces ella más bien va por esa cuestión narcisista de, para mí esto es lo importante, no para ti. No porque yo esté viendo por tu felicidad, sino porque tú me vas a completar, tú vas a hacer lo que yo no pude y lo demás, ya nos fastidiaron. Y este es un gran problema, porque fíjese cómo no nos permite llegar a disfrutar de lo mundano. Que eso es algo de lo que muchas veces hablamos acá, que cómo está la felicidad, dónde está la felicidad, cómo nos podríamos acercar a ese tipo de cosas. Y lo primero que tendríamos que aprender a disfrutar es lo mundano. ¿Por qué? Porque lo mundano es lo que está todos los días. Si lo que sucede todos los días no nos genera felicidad, nos fastidiamos. Si lo único que estamos esperando es ser el ganador,
ser el que destaca, que nos den un premio, que nos den un aumento, que me aplaudan en la calle, ¿cuántas veces va a suceder eso? Aún para las personas que son las más destacadas, fíjense, las personas, por ejemplo, los actores, un actor, ¿cuántas veces de su vida puede llegar a ganar una presea por actuar? Una de las más grandes preseas, imagínense que solamente en ese momento el actor se sintiera valioso. Pueden ser cientos de películas, pueden ser cientos de documentales o tal vez un escritor. Es más, un atleta. Podríamos pensar un atleta que solamente se sintiera a gusto con su desempeño hasta que fuera medallista olímpico. ¿Sabe cuántas personas serían las personas más infelices y lo más tristes, que seguramente sí lo son en muchos momentos, por pensar que eso es lo único que importa? Y eso es un momentito, es una cuestión así fugaz, como una estrella que alcanzamos a ver, que no es una estrella, que es un meteorito, pero así se nos va esa felicidad, porque es ese gusto y luego se va. Y tal vez de repente vemos las fotos y nos acordamos, pero ya, no tuvo mucho más impacto que eso. Tal vez nos viene un premio económico, pero después de eso ya no hay mucho más que perseguir, ¿no? A menos de que queramos ser el ganador en todo el tiempo. Entonces, fíjese cómo esta manera de organizarnos, como si fuera la única posibilidad de disfrutar, porque ahí es en donde está el asunto, como una posibilidad de disfrutar, nos fastidia. Y eso es estar cargando el deseo de nuestros padres. Porque por otro lado, tendríamos que pensar, ¿por qué tendría que destacar para ser importante o para ser feliz? Para poder disfrutar de mi tiempo. ¿Por qué tendría que ser el águila? ¿Por qué tendría que ser el roble que le da sombra a todos? ¿Por qué no podría ser más bien, piénselo, como una hoja de pasto? Como hay cientos de miles de millones de hojas de pasto, que sabe que el mundo va a girar con él o sin él, que puede estarse bañando en el sol, que puede estar disfrutando de la brisa, que puede crecer y ver el mundo crecer a su alrededor sin preocuparse de nada. Ya no sonó tan horrible ser una hojita de pasto. Y esto se lo digo así como medio aquí, bucaíos, poniéndome medio motivacional, pero se lo digo en una situación pues más bien filosófica. ¿Por qué pensamos que lo único o lo más grande es lo único que tiene derecho a disfrutar de la vida? ¿Qué es disfrutar de la vida? Al final de cuentas, ¿qué es lo que queremos? Que se nos quiera y nosotros poder querer a alguien de regreso, ¿no? Ya de ahí nos vamos percudiendo con ideas de que, bueno, es que para que me quieran tengo que ser un millonario, y es que para que me quieran tengo que ser joven para siempre, y es que para que yo me sienta deseado debo de tener montones de amantes y montones de personas a mi alrededor. Y no va por ese lado, porque como le digo, eso es nada más ese momento de la presea, la premiación. No es todo el desarrollo de personaje que tuvimos, ¿no? No es todo el ejercicio, toda la preparación, todo el estudio para llegar a un punto. Es nada más ese momentito, esos 15 minutos, 5 minutos de pasar, recibir nuestra presea, el aplauso. A veces el aplauso es un poco más largo y ya, ahí se acabó. Y si nada más pensamos que en ese momento vamos a disfrutar, pues ya nos fastidiamos, ¿no? En lugar de poder entender que el ser insignificante, el entendernos insignificantes, tampoco es una cosa tan terrible, que no necesitamos ser la persona que destaque siempre, que lo más importante es que yo pueda estar a gusto con lo que tengo, que pueda estar disfrutando de la compañía de personas que me agradan, no porque vaya a tener la casa más grande y entonces los voy a invitar a mis 8 albercas para que disfruten. ¿Qué tiene de malo tomarse un refresco fuera de una tienda? Comerlo de diario, teniendo una plática con nuestra pareja, con nuestros amigos, platicar de las mismas babosadas que hicimos hace 1000 años. ¿En serio es tan terrible? ¿Por qué tenemos tan conceptualizado que la verdadera felicidad son esos momentos tan efímeros y tan simples aparte, ¿no? Porque es como pensar que lo más rico del pastel es la cereza. Pues entonces, mejor comas cerezas, ¿no? Pero en la vida no funciona de esa manera. No podemos tener esos momentos. Y es más bien toda esta idea de la grandiosidad y del liderazgo y del destacar y de que nosotros somos, que nos ha fastidiado a unos niveles bastante profundos nuestra capacidad de disfrutar. No es necesario. Y si es el sentirnos insignificantes, fíjese cómo, en ese sentido, más allá de una cuestión depresiva o de una cuestión psicopatológica, también tiene que centrarse uno y decir, ¿cuál es mi papel en este mundo? Después voy a vivir y voy a morir como otros cientos de miles de seres humanos sin dejar una huella en este mundo. Pero el tiempo que tengo lo voy a disfrutar. Lo que sea. El tiempo que tenga. Lo voy a disfrutar a mejor de mis capacidades. Sin tener que estarme matando trabajando para alguien más.
sin tener que estar cumpliendo las expectativas de toda la gente que quiere algo nada más por su cabeza, pensando que soy yo. ¿Por qué no nos podríamos liberar un poquito de esa idea? Y ahí es en donde está ese planteamiento filosófico que le digo. En el poder entender que tal vez podemos disfrutar, no por estar en esa mediocridad que, bueno, qué miedo le da a toda la gente. También hay un programa sobre la mediocridad, pero pensar que fuera una cosa cancerosa, ¿no? Terrible, no destacar. Lo más importante es disfrutar. ¿Destacar para quién? ¿Destacar para sus papás? Dígame, ¿quién más le pidió que destacara? ¿Quién tiene esa expectativa? ¿Quién tiene que hacer sentir orgulloso? ¿En serio toda su vida va a tener que girar alrededor de hacerle una obra de teatro, de hacerle un bailable a su papá y a su mamá? ¿En serio en eso está resumiendo su existencia y el tiempo que puede tener en este mundo? Por eso es que le digo, tiene que ver con una cuestión mucho más profunda, porque ahí es cuestionarnos. Es podernos dar cuenta hacia dónde estoy queriendo llevar mi barco. Tal vez me estoy sumiendo en una depresión y tengo que ser consciente de eso. Tal vez tengo que bajarle un poquito a mis expectativas y permitirme disfrutar otras cosas. Eso es algo que cada quien tiene que ir descubriendo en su camino. Pero, por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar este video. Espero que lo haya disfrutado. Tenemos videos nosotros los lunes y los jueves a las 11 del día en horario mexicano. No se olvide de ponerle la campanita a la suscripción para que usted también pueda opinar sobre estos programas y sobre los temas que vamos a tener, porque al final de cuentas este contenido es solamente para usted. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta luego.